La gracia de nuestro Señor Jesucristo y la paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros en esta hora, queridos amigos y hermanos que nos escuchan. En esta ocasión estaremos estudiando o nos corresponde la lección número 3 del cuaderno que tenemos que nos sirve como guía, basados en el capítulo 5, 1 al 6, 7 del libro de los Hechos, donde estaremos analizando 3 puntos solamente, empezando con el encabezado que dice la persona del Espíritu Santo, y estaremos estudiando también la mentira o mentir al Espíritu Santo como Ananías y tentar al Espíritu Santo como Zafira. Esperamos que tengamos alguna idea, algún conocimiento ya de lo que es la doctrina del Espíritu Santo, por lo cual yo le invito a que vaya al libro de los Hechos en el capítulo 5 y podamos dar inicio a este estudio que nos corresponde en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primero, la persona del Espíritu Santo. Debemos entender que el Espíritu Santo es miembro de la Santa Trinidad, pero debemos ver que eso implica que el Espíritu Santo es una persona y no nada más una emanación o fuerza impersonal, como algunos lo dicen. El Espíritu Santo siente, actúa, piensa, es una persona. Hay personas que niegan que el Espíritu Santo tenga personalidad. Para ellas el Espíritu Santo solo es una fuerza como la electricidad. Pero la Biblia es clara al enseñar que el Espíritu Santo es una persona. Por lo cual yo le invito a que lo corrobore usted con algunos versículos, no son todos. Puede leer en casa Romanos capítulo 8, verso 26 y 27, Hechos 1, 2, 8, 29, Gálatas 5, 18, Primera de Pedro 1, 21. En estas citas bíblicas observamos que el Espíritu Santo es más que una emanación o fuerza eléctrica, es una persona que actúa. Y es por ello que podemos entender las figuras del Espíritu Santo manifestándose y obrando en la persona de nuestro Señor Jesucristo y en la iglesia. En su bautismo, en su transfiguración, en su resurrección, en su descenso en Pentecostés y dando órdenes en la iglesia primitiva, como es el hecho que encontramos aquí en el capítulo 5. Y esto nos lleva a entrar a nuestro segundo punto, que es mentir. Primero debemos de entender que mentir es la manifestación contraria a la verdad, cuya esencia es el engaño y cuya gravedad se mide según el egoísmo o la maldad que encierra en sí misma. En lo secular o en el diccionario secular dice que la mentira es decir deliberadamente lo contrario de lo que se sabe, se cree o se piensa que es verdad con el fin de engañar a alguien. Ahora podemos ver que esta iglesia joven naciente en Pentecostés dice que tenía muchos problemas externos contra aquellos que atacaban a la gracia y a la palabra del Señor, pero también había problemas internos, los cuales los apóstoles o discípulos tenían que saber manejar con mucha sabiduría. Pero vemos que dice en la Escritura que la multitud que había creído era de un solo corazón y de una sola alma, y ninguno decía ser suyo propio nada, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, casas, las vendían y traían del precio todo a los pies de los apóstoles. Pero entonces vemos que dice que hubo un hombre al que los apóstoles llamaron Bernabé, o le pusieron por sobrenombre Bernabé, levita natural de Chipre. Dice que tenía una heredad
este fue y la vendió y el total que le dieron del precio o lo pagado fue lo que trajo y lo puso a los pies de los discípulos. Pero hubo cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer. Aparentemente como que había una pequeña rivalidad ahí entre los congregantes en la iglesia interna, en que estaban vendiendo sus bienes y raíces, ¿sí? Y Ananías y Zafira dijeron, nosotros también tenemos una heredad, la venderemos en tal precio y ese precio, esa cantidad la traeremos para el servicio del templo, para el servicio de la iglesia, para el ministerio, para repartirlo a todos los pobres o todos los necesitados ahí. Pero también vemos que dice que fueron y la vendieron. Pero cuando vieron que la cantidad que les habían dado, al parecer aquí, era una cantidad considerable, la que ellos tenían en las manos. Entonces Ananías invita a su esposa, le llama y le dice, oye, ¿cómo ves? Nos dieron tanto como que es mucho para darlo, ¿no? Eh, no lo demos todo, sino que quedemos con una parte y vamos a dar cierta cantidad solamente. ¿Estás de acuerdo? Y así le diremos a los discípulos también que eso fue todo lo que nos dieron. Y lo hicieron así. Pero dice que al entrar Ananías al templo, Pedro estaba ahí y le dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no estaba en tu poder? ¿Y vendida no estaba contigo también? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón para mentir al Espíritu Santo de Dios? Es lo que el apóstol Pedro le dice a Ananías. No era el que no haya dado, el que se haya quedado con tal cantidad, el que no haya entregado toda la cantidad, sino que lo que él había hecho era mentir, y ese era lo que se estaba juzgando. La mentira, no la cantidad, si la dio toda o no la dio toda, sino la mentira porque él ya había dicho. Y encontramos en otras partes de la escritura también que dice que no prometas al Señor lo que no podrás cumplir. Nosotros no debemos prometer nada, ¿sí? Nosotros debemos de tener cuidado con ello. Ahora, vemos que este es uno de los novenos mandamientos que se encuentra allá en Éxodo capítulo 20, verso 16, el cual fue quebrantado por Ananías. Dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Debemos de tener cuidado, hermanos, con lo que prometemos, queridos amigos, con lo que decimos y no cumplimos. Debemos de cumplir lo que nosotros estamos prometiendo. En Éxodo 23:7 dice, de la palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío, dice el Señor. Él no justificará al impío. Debemos de alejarnos de la mentira. Dice en Efesios que, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. No debe de haber mentira. Debemos desechar las mentiras. No debe, en el cristiano, no debe de haber ya mentiras que nosotros digamos que a veces decimos que son mentiras piadosas. Dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y en primera de Pedro dice, ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar como león. No es que sea un león, dice como león desesperado, anda
Y muchas veces nosotros caemos en esto también, en esta mentira. ¿Cuántos de nosotros no mentimos? Pero surge la pregunta aquí, ahora, ¿por qué no morimos a hoy cuando mentimos? ¿Qué pasa hoy en día que no mentimos? ¿Qué mentimos? Perdón. Éxodo 32, 33, 34 dice, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. O sea, borraré, quitaré, desecharé. Ve pues, ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí, mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. No morimos a hoy, pero hay un juicio donde el Señor castigará nuestro pecado. Romanos 6, 15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? El consejo del apóstol Pablo es de ninguna manera. Eso no nos justifica que no estemos bajo la gracia y que podamos cometer pecado, que mintamos al Espíritu Santo, que mintamos entre hermanos, que mintamos en el trabajo, que mintamos en toda la sociedad. Eso no justifica de ninguna manera el hecho de que usted y yo no muramos inmediatamente al decir mentiras, no nos justifica para mentir. Hebreos 10, 26 al 27 dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Para esto vino Cristo. Para esto vino Cristo. Para esto murió Jesucristo. Por eso es que usted y yo hoy no morimos. Porque Cristo Jesús vino. Y dice en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. En Hebreos 1:3 al 4 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos, un nombre sobre todo nombre que le fue dado a nuestro Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Y es por eso ahora que en Cristo Jesús nosotros tenemos la vida eterna, somos perdonados, se nos ha imputado su justicia, se nos ha imputado su santidad, y en su muerte nosotros morimos, y en su resurrección nosotros resucitamos, y estamos a la diestra de Él, sentados en la majestad en las alturas de nuestro Dios, dice en Efesios. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. Tentar como Zafira. Esta era una pareja, indudablemente, que eran guiados por la carne. Tengamos cuidado los que estamos casados. Muchas veces nosotros los hombres arrastraremos a nuestra familia no solo a pecar, podemos arrastrar a nuestra familia al infierno. Debemos de tener cuidado. Eran hombres que habían creído en el Señor, era una pareja que había creído en el Señor, pero era una pareja que vivía en la carne, basados en sus emociones, basados en sus sentimientos, basados en lo que ellos querían. Y dice que esta mujer se había puesto de acuerdo, había aceptado con su esposo mentir al Espíritu Santo, decir que si esa era la cantidad en la que habían vendido el terreno o la propiedad. Cuando ella se presenta al templo sin saber lo que había acontecido, Pedro también la confronta
y le dice, a ver, dime, Zafira, ¿es verdad que vendieron en tanto la propiedad? ¿Eso es todo? Y ella, con una sinceridad en sí misma, pensando mentir igual, dice, sí, oh, sí, Pedro, eso fue, no nos dieron más, eso fue lo que nos dieron, es la cantidad que te dio Ananías, o mi esposo, o mi marido, eso fue. Hermanas, ¿cuántas veces usted ha encubrido a su esposo? ¿Cuántas veces lo estamos encubriendo? La palabra de Dios dice que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. A veces las mujeres aceptan esto o esta clase de mentiras por quedar bien con el esposo, porque no diga nada, porque no se enoje. Pero, hermanas, piense a quién está sirviendo. No cedan, no se dejen inducir a pecar. Dice, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu Santo? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacaron a ti. Y dice que al instante cayó muerta. Esto fue un juicio sobrenatural en la iglesia con un propósito, porque había problemas externos con los sacerdotes fariseos y todos ellos, pero había un propósito que tenía el Señor por medio del poder de su Espíritu Santo. ¿Y cuál es? En el verso 5 del verso 6, perdón, capítulo 5, verso 11, dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron. Ese era, ese era el fin, ese era el propósito que nuestro Dios tenía para que esta iglesia joven fuera conformada. De los demás dice que ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor se aumentaban más gran número, así de hombres como mujeres. Tanto que sacaban a los enfermos, algunos en sus camas, en sus lechos. Tenían camas los más ricos, lechos los que no tenían nada, eran los pobres. Y aún de las ciudades vecinas dice que venían a Jerusalén trayendo a enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. No como los días de hoy, que muchos dicen que echan fuera demonios y los ponen peor. Estos eran traídos enfermos y salían sanados por el poder del Espíritu Santo que actuaba en los apóstoles. De los demás nadie se atrevía a juntarse, o sea, los de los fariseos, los sacerdotes, los griegos, ellos no se atrevían a juntarse. Habían visto lo que había sucedido, sabían lo que había sucedido y tenían miedo de juntarse. Y del pueblo, de la congregación, no se atrevían a ayudar a los apóstoles porque los apóstoles siempre estaban en la mira de los sacerdotes para ser echados a la cárcel, para ser maltratados, para ser heridos. Entonces, en nuestro punto dice, tentar en el uso bíblico no solo significa inducir a pecar, sino también someter a prueba a una persona, que es el sentido básico de los verbos en los idiomas originales de la palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios nos enseña que nuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente viendo a quien devorar. Jesús fue tentado también. En todo fue tentado nuestro Señor. Y en Mateo 4, 5, 7 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en su mano te sostendrá, para que no tropiece con tu pie en piedra. La tentación y la duda estaba puesta. Si es que eres el hijo. A usted le dicen, si es que eres cristiano, si es que verdad, no que tú eres cristiano, no que tú vas al templo, no que tú oras, no que tú lees tu Biblia, son las dudas que Satanás lanza sobre usted, así como lo hizo sobre Jesús. Pero vea usted, Jesús dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Cristo nos da un ejemplo de cómo debemos de enfrentar a nuestro enemigo con la palabra de Dios, no basados en nuestros
argumentos no basados en nuestro intelecto, sino basados en la palabra de Dios. Todos nosotros estamos expuestos a ser tentados todos los días. Hay muchas cosas a las que podemos caer y podemos ser seducidos todos los días. En casa, en la calle, en el trabajo, en la escuela, en la reunión, los amigos y todo eso. Pero el Señor Jesús dice en su palabra que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos soportar, sino que también nos dará la salida juntamente con ello. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esa es la promesa de nuestro Dios. Esas son las palabras que deben de acompañarnos todos los días cuando nosotros enfrentamos este mundo, cuando nosotros salimos a la calle, cuando nosotros tenemos una relación con alguna persona, una plática, conversación, alguna reunión. Y cuando somos tentados, no pensemos que somos tentados por Dios, sino que Santiago dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Somos seducidos por Satanás todos los días. Somos tentados por sus siervos de Satanás. Somos incitados a pecar. Pero hermano, ¿cuál es el principio que está en su corazón? ¿Cuál es el principio que acompaña su día? Nosotros tenemos principios básicos, que es la palabra de Dios, en la cual nosotros debemos de apoyarnos. Entonces, la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte, lo que pasó con Ananías y Zafiras. Para poder terminar con nuestro estudio, quiero compartir con usted algo. Querido amigo y hermano que nos escucha, la palabra de Dios nos enseña que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es en Cristo Jesús que tenemos salvación, y nos dice allá en Hechos, o es una orden, Hechos 17:30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que andamos en comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y la palabra de Dios no está en nuestros corazones, sino que nuestros propios argumentos están con nosotros. Debemos de obedecer. El apóstol Pedro dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuál es el principio que rige su vida? Dice, y nosotros somos testigos, en Hechos 5:32, nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Cómo tratas a la persona del Espíritu Santo? ¿Le mientes? ¿Lo tientas? ¿Luchas contra Dios o obedeces a la fe? ¿Prefieres obedecer a Dios antes que a los hombres? Saquemos lo malo de nuestra vida para que el Espíritu Santo nos llene totalmente. Efesios 5:18 dice, sed llenos del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga y les guarde
y nos ayude para poder comprender su palabra y para poder obedecer. La paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Amén.